Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Can Yaman y Demet Özdemir volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Demet Özdemir rompe el silencio: no puedo perdonar lo que me hicieron. El mundo del espectáculo amaneció con una de las declaraciones más impactantes del año. La querida actriz, conocida por su cercanía con el público y su habitual discreción sobre su vida privada, decidió hablar sin filtros en una entrevista exclusiva que ya está dando la vuelta a redes sociales y portales de entretenimiento. Con la voz serena pero visiblemente emocionada, confesó una frase que resonó como un eco en la princesa del corazón. Hay cosas que duelen demasiado, y no puedo perdonar lo que me hicieron. Un silencio que dura meses. Durante los últimos meses, los seguidores habían notado un cambio en su actitud pública. Menos apariciones, mensajes más reflexivos en redes y una agenda profesional enfocada casi exclusivamente en el trabajo. Muchos pensaron que se trataba simplemente de una etapa de introspección, pero la realidad era mucho más profunda. En este sentido, este es un período de decepción personal que la llevó a replantearse su círculo cercano, esta confianza y la forma en que gestiona la fama. Mayor que, cuando confías de verdad, no te preparas para que algo así pase. Y cuando pasa, te cambia. El origen del dolor. Sin dar nombres ni detalles explícitos, la actriz explicó que todo comenzó con una serie de situaciones que, acumuladas, terminaron por romper un vínculo importante en su vida. Habló de deslealtad, de promesas incumplidas y de una sensación de exposición que la hizo enviar es vulnerable. Fuentes cercanas, siempre según la narrativa mediática, aseguran que se trataría de un conflicto personal que se fue intensificando con el tiempo, especialmente bajo la presión de la opinión pública y la constante atención mediática. Reacciones en redes. Tras publicarse el adelanto de la entrevista, millas de mensajes inundaron las plataformas digitales. El hashtag con su nombre se volvió tendencia en cuestión de horas, con fans enviando mensajes de apoyo y cariño. Los comentarios más repetidos tenían un tono similar. Estamos contigo. Tu fortaleza inspira. Nadie merece pasar por algo así. La conversación también abrió un debate más amplio sobre la presión emocional que viven las figuras públicas y la dificultad de mantener relaciones personales bajo el escrutinio constante. Aquí tienes. Lejos de mostrarse derrotada, dejaron claro que se encuentra en un proceso de reconstrucción emocional. Habló de terapia, de aprendizaje y de la importancia de poner límites. Mayor que, perdonar no siempre significa reconciliarse. A veces significa seguir adelante sin mirar atrás. Esta frase, en particular, fue una de las más compartidas, interpretada por muchos como una señal de cierre definitivo de una etapa. Refugio de agua, el trabajo. En medio de la tormenta mediática, su carrera continúa en ascenso. Nuevos proyectos, reuniones creativas y posibles colaboraciones internacionales forman parte de su presente. Según comentó, sumergirse en el trabajo ha sido una de las claves para recuperar el equilibrio.
El equipo de producción con el que trabaja actualmente destaca su profesionalismo y su energía en el set, describiéndola como más enfocada que nunca. El apoyo de su entorno. Aunque ha sido cuidadosa al hablar de su vida privada, sí mencionó que su familia y un grupo reducido de amigos han sido fundamentales para atravesar este momento. Son los que me recuerdan quién soy cuando todo se vuelve ruido, confesó. El impacto en la industria. Expertos en comunicación y cultura pop coinciden en que este tipo de declaraciones suelen marcar un punto de inflexión en la narrativa pública de una celebridad. No solo humanizan su imagen, sino que también generan una conexión más profunda con la audiencia. En este caso, la situación general es de honestidad, reforzada, vínculo con el público, mostrando una faceta más vulnerable y auténtica. Mensaje oculto o cierre definitivo. Como suele ocurrir en el universo del espectáculo, las especulaciones no tardaron en aparecer. Programas de televisión y columnas de opinión analizando cada palabra en busca de pistas sobre a quién podría referirse. Sin embargo, la actriz fue clara en un punto: no pretenda convertir el dolor en un espectáculo ni alimentar rumores. Mayor que, no hablo para señalar a nadie. Hablo para sanar. Una historia de resiliencia. Allá del drama, la narrativa que emerge es la de una mujer que decide tomar el control de su historia. Lejos de victimizarse, su discurso se centra en el crecimiento personal, la dignidad y la capacidad de empezar de nuevo. Demet Özdemir rompe el silencio: no puedo perdonar lo que me hicieron. El nombre de Demet Özdemir volvió a ocupar títulos internacionales tras una confesión que dejó al público en silencio. Con una mezcla de serenidad y emoción contenida, la actriz decidió hablar de un episodio que, según sus propias palabras, cambió su forma de mirar la vida, la confianza y el amor. Esta es una frase directa y contundente, marcó el tono de todo lo que vendría después. Hay heridas que enseñan, pero no todas se pueden perdonar. Capítulo 1. El día que decidió hablar. La entrevista tuvo lugar en un entorno íntimo, lejos de flashes y ruido. Quienes estuvieron presentes describieron un ambiente tranquilo, casi terapéutico. No fue una conversación pensada para generar escándalo, no para cerrar un capítulo. Durante los primeros minutos habló de su presente profesional, de nuevos proyectos y de la ilusión por explorar registros interpretativos distintos. Este es el embargo, él cambió cuando la conversación se dirigió hacia el plano personal. Hubo una pausa. En primer lugar, respiración profunda. Y entonces llegó la confesión. Mayor que, no fue un momento concreto, fue un proceso. Y cuando lo entendí, ya nada era igual. Capítulo 2. La historia detrás del silencio. Durante meses, el público percibió pequeños indicios, publicaciones más introspectivas, entrevistas centradas en el crecimiento personal y una agenda social notablemente reducida. Fuentes del entorno mediático, en esta narrativa ficticia, señalan que la actriz atravesaba un período de profunda reflexión. No se trataba de un escándalo puntual, no de una acumulación de decepciones que terminaron por provocar una quietud emocional.
Según su propio relato, lo más difícil no fue lo ocurrido en sí, sino la sensación de pérdida de confianza. Mayor que, cuando alguien rompe algo invisible, no sabes cómo repararlo. Capítulo 3. El peso de la exposición. Ser una figura pública implica vivir emociones bajo una lupa constante. Cada gesto, cada silencio, cada ausencia genera interpretaciones. En la entrevista, reflexionó sobre cómo la exposición puede amplificar el dolor. Explicó que, en ciertos momentos, sentía que debía mostrarse fuerte incluso cuando no lo estaba. Esa presión, confesó, fue uno de los factores que la llevaron a replantearse su relación con la fama. Habló también de la dualidad entre la imagen pública y la vida privada. La persona que sonríe en alfombras rojas. La mujer que enfrenta dudas en la intimidad. Mayor que, aprendí que la vulnerabilidad no es debilidad. Es honestidad. Capítulo 4. Reconstruir desde cero. Lejos de centrarse únicamente en el dolor, la actriz puso el foco en el proceso de reconstrucción. Habló de herramientas emocionales de acompañamiento profesional y del poder de detenerse. Describió este período como un renacimiento silencioso. En este caso, adoptó hábitos que la ayudaron a recuperar el equilibrio. Espacios de introspección, rutinas de bienestar, tiempo de calidad con su círculo más cercano. Según relató, el aprendizaje principal fue entender que no todo necesita una respuesta inmediata. Mayor que, a veces sanar es simplemente aceptar que algo terminó. Capítulo 5. El apoyo incondicional. Uno de los momentos más emotivos de la conversación fue cuando habló de su entorno. Sin dar nombres, describió a su familia como un refugio emocional, y a sus amigos como un recordatorio constante de su esencia. Comentó que, en los días más difíciles, fueron ellos quienes le devolvieron la perspectiva. Mayor que, cuando todo parece ruido, necesitas voces que te recuerden quién eres. Capítulo 6. El trabajo como salvavidas. En paralelo a su proceso personal, su carrera siguió avanzando. La actriz explicó que el trabajo se convirtió en un espacio de estabilidad y enfoque. Sumergirse en nuevos personajes le permitirá canalizar emociones y mantenerse conectado con su vocación. Según su equipo creativo, su compromiso en el set es incluso más intenso que antes. En la industria, esta etapa es vista como un punto de madurez artística. Capítulo 7. La reacción del público. Tras difundir sus declaraciones, las redes se llenaron de mensajes de apoyo. La conversación digital giró en torno a la empatía y la admiración por su valentía. Muchos seguidores destacaron la importancia de que figuras públicas hablen abiertamente sobre procesos emocionales, contribuyendo a normalizar el contacto como la decepción y la resiliencia. La narrativa mediática, lejos de centrarse únicamente en el conflicto, se inclina hacia el crecimiento personal. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.